La hermana nueva, Viviana, soñé que era como nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Ella es... ¡Es tenis! ¡Es tenis! ¡Tenis mío! No, papito. No. Le agradezco que haya venido sola. Yo siempre pensé que iba a venir con un ejército de bárbaros. Bueno, debo decir además que este es nuestro tercer conversatorio, dando cierre también a la trilogía de la barbarie, como le nombramos, que incluyó Dónde viven los bárbaros, Tú amarás y esta tercera obra, Temis. No sé, Andreina, ¿tú quieres partir diciendo algo a propósito de este cierre con esta obra? Primero que todo, agradecer a ustedes por venir y quizás queríamos contarles que hoy día estas 3 funciones han sido un poco especiales porque hemos tenido que hacer unos cambios y por ejemplo, Pablo, que también dirige la obra, tuvo que reemplazar a un compañero y otro compañero, que es el Caña, pasó a otro personaje. Bueno, espero que lo hayan disfrutado porque también trabajamos harto en no perder el trabajo que teníamos con el elenco original. Y eso, solamente contarles porque sé que pueden estarse preguntando quizás. Eso. Sí, es verdad, sí. No, Sí. no, pero lo trabajamos. Sí. Bueno, igual veo hartas caras repetidas acá en el público, así es que no sé si quieren hacer alguna apreciación a propósito de esta trilogía. No sean tímidos, chicos. Sí. Ahí, polerón azul. 1, 2. Sí. Menos mal. Menos mal. Hola. Hola. Más que nada quería preguntar sobre cómo fue el proceso creativo, o sea, como más que nada como para comprenderlo un poco más, cómo fue el proceso creativo, cómo es colocarse en esta idea, cómo es meterse en estos temas y decir, ya, vamos a trabajar desde acá. Comienza desde un trabajo con una dramaturgia base, comienza con exploraciones, comienza con una idea, con cuál es ese primer impulso y cómo lo van desarrollando, más que nada, como que eso me causa curiosidad. Eso. Sí, en términos así más sintéticos, en general, claro, cada uno tiene un rol específico en la compañía y Pablo Mansi es el dramaturgo. Partimos siempre desde una idea y bueno, estas 3 obras un poco giran sobre la misma temática, entonces quizás esta obra ya la veníamos masticando en el tiempo, haciendo las otras obras y ahí investigamos entre todos y planteamos un tema que lo tratamos de problematizar, hacer girar y a partir de eso surge un primer texto que se empieza a poner en escena, a trabajar con el equipo y que cambia hasta quizás el último día antes de estrenar porque creo que eso es como algo que nos interesa mucho poder estar modificando o pensándolo, incluso cambiamos cosas de una función a otra, no tan grande, pero estamos todos flexibles a trabajar y a pensar la idea que queremos dar todos los días. Igual esta obra, sí. Esta obra en particular igual partió con un texto más avanzado que las otras. Es que pandemia, Sí, sí. Igual fue como teníamos como porque el trabajo de la compañía siempre es como, claro, mucha discusión, un trabajo de tesis y después viene un trabajo de improvisación sobre el cual el Pablo escribe un texto, pero en esta obra como que nos pusimos de acuerdo todos de que queríamos empezar con un texto un poco más avanzado. No estaba terminado, pero sí había una idea más clara de más cercano al texto final que en las otras anteriores. Y
una pequeña pregunta, ¿cómo también, porque claro, trabajan sobre la idea de barbarie, cómo esa idea también va evolucionando a lo largo de hacer la obra? ¿Cómo se va planteando? ¿Cuál es la tesis que va apareciendo? ¿Cómo nosotros pensamos esto o nos conflictúa esto? ¿Y cómo eso va evolucionando durante la obra? ¿Cómo se enfrentan a eso? ¿Simplemente modifican el pensamiento y dicen, no, ahora vamos a colocar esto? ¿O intentan ser fieles con lo que dicen antes? ¿Cómo se enfrentan a esa evolución de la tesis o del pensamiento? Sí, es súper buena pregunta porque quizá una de nuestras premisas es que, claro, siempre uno parte con una tesis, ¿no es cierto? O una premisa, pero también intentamos hacer un proceso bastante largo de poder como problematizar esa premisa, porque hay que dudar, ¿no es cierto?, de lo primero que uno cree. Y en ese sentido intentamos siempre de contraargumentar esa primera premisa, y para eso hay que buscar varios estímulos que te permitan dar la vuelta o hacerla girar. Y ese mismo ejercicio de estar constantemente preguntándole a la premisa y luego a otra que sale, empieza a generar un desarrollo, un arco de pensamiento, de ideas que han girado a lo largo de un tiempo de preguntarse. Y eso mismo creo que genera un poco la estructura de la obra, la estructura dramática de la obra. Y cómo eso después es habitado por un espacio, un tiempo, personajes, etc. Pero en el fondo es como, todas nuestras obras son como la exposición de ese arco de ideas de alguna manera. Bueno, gracias por la obra, es segunda vez que la veo, la vi el año pasado en el Teatro Nacional Chileno, noté, ¿no?, los cambios en, en los roles. Solo quería compartir dos cosas, quizás una pregunta y otra es más un comentario, una reflexión. Lo primero, que es algo que no me deja de intrigar, o sea, segunda vez que la veo, y es en el fondo esta superposición de dos temporalidades que hay en la obra. O sea, se podría abordar muchos temas que abordan, evidentemente, que tocan, diferencias de clase, el tema de la justicia, ¿no?, como el absurdo del protocolo, que es genial, me parece que es como un elemento súper significativo, pero esto de la distinción entre la barbarie y la ciudadanía, ¿no?, que podría ser también entre el empresario y la clase obrera, o sea, una serie de oposiciones con que juega la obra, también lo trasladan a Grecia en el fondo, ¿no? O sea, traen estos personajes mitológicos al final, o sea, hacen una torsión que ficciona y nos saca de alguna manera como el tiempo presente, ¿no?, en el que se mueve toda la obra hasta el final, ¿no?, que aparece esto como... Que me intriga un poco ese giro, esa estrategia en el guión, de dónde salió, cómo surgió esa idea, si estuvo desde el inicio. Esa es una pregunta. Y la segunda es algo, simplemente compartir una sensación, ¿no? Yo creo que lo volví a recordar ahora cuando vi la obra. En el fondo es un poco la reacción de nosotros como público. O sea, hay momentos en la obra, por ejemplo, el llanto de la hermana, ¿no? O sea, cuando rompe en llanto, mucha gente se puede reír y mucha gente se puede sentir muy mal, ¿no? O sea, creo que la obra logra de alguna manera tensionar las mismas... me están censurando. Las mismas posiciones desde la cual uno mira la obra, ¿no? O sea, si uno se identifica, por ejemplo, con un sufrimiento de clase o un sufrimiento por orientación sexual o por, ¿no? Como, o sea, en el fondo uno puede identificarse con muchos puntos, y me intrigaba también si eso es algo que la obra de alguna manera busca producir también, ¿no? Como posicionar al público en sus reacciones, en sus emociones de distintas maneras, ¿no? O sea, a mí momento donde la gente se ríe y yo estoy así, pero tragedia por dentro, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con los puntos de identidad. Ya, pues, córtala. Con qué juega la obra. Eso, y gracias. Qué bueno haberla visto de nuevo. Muchas gracias. Quizás le puedo pasar la palabra a alguien que no sea yo. Te vamos a pedir que te retires, por favor, porque no. Bueno, hola. La cosa de los tiempos es algo que hemos utilizado en las otras dos obras también, y creemos que es una forma de extrañamiento que funciona para que ciertas ideas vayan espejeando, pero también, al igual que en Los Bárbaros, hay algo de Atenas como un espacio idílico y puro
donde se ha creado una idea de que ahí hubo como una especie de experiencia justamente idílica de democracia, y la verdad es que es muy probable que los conflictos sociales y los antagonismos estaban igualmente presentes en ese contexto. De hecho, en Los Bárbaros tratábamos de mostrar un poco quién eran finalmente las personas que participaban de la experiencia democrática, y hoy día eso sería profundamente problemático. Y además porque uno de los secretos mejor guardados de la democracia es como que en la medida en que más te vas abriendo, no es que vas solucionando problemas, sino que se te van abriendo cada vez más problemas. Y entonces los antagonismos siguen y siguen creciendo. Eso por un lado, y también, que también lo explicábamos la otra vez Los Bárbaros, que en el fondo en Atenas estaba esta idea del bárbaro mitológico, que tiene que ver con los cíclopes, los sátiros, y había un miedo real hacia esos bárbaros. No era un miedo de creer que esto era una fantasía, sino que existía la experiencia real de miedo, que esos bárbaros iban tarde o temprano a invadir la polis en donde estamos construyendo nuestro sueño democrático. Y entonces podríamos preguntarnos cuánto de esa parte ficticia y de fantasía se cumple cuando estamos pensando en nuestros miedos respecto a los bárbaros hoy. Y eso es como el problema básicamente democrático hoy día, que tenemos por una parte como algo que igual en la compañía llamábamos como un falso conflicto, o sea, tiene una visión conservadora que crea una idea de criminalización del bárbaro, y hay otra línea progresista culpógena que crea una idea del buen salvaje. Claro, y eso sería un falso conflicto porque entre ambas posiciones lo que se está creando es una despolitización de la discusión y más bien se lo lleva a un terreno moral y de victimización, de purificación de las personas excluidas, en fin. Entonces, eso es como un poco el entramado de por qué mezclar estas dos historias. Ahí había otra mano, sí, con boina, ahí. Sí. Sí, se parece un poco, pero tiene que ver con, no sé si fue así como conscientemente elegido en el libreto, pero hay una constante de las situaciones incómodas, pero de resolverlas a partir de observaciones de la idiosincrasia chilena, ¿no? ¿Qué se dice cuando se rompe, cuando se sale el gas de una botella? ¿Cómo se aborda a alguien que está desbordado con un llanto que es ridículo o que es como que está completamente constipada? Son todas situaciones que hemos vivido como en la vida cotidiana, ¿no? Muy, yo diría, también chilena, ¿no? Creo que hay una observación. No sé si eso fue un leitmotiv, o sea, como resolvamos la permanente incomodidad en la que se sitúa. O sea, creo que la tesis de ahí es como la pregunta por la justicia siempre es una pregunta incómoda, ¿no? Siempre es una pregunta incómoda entre hermanos. Vamos a ver quiénes son los hermanos, quiénes están afuera, pero en el fondo siempre es una pregunta entre hermanos, ¿no? Entre los que están adentro de la ciudad, digamos. Entonces, no sé si eso lo fueron descubriendo, se fue dando así, pero me parece genial, me parece una genialidad del humor de la obra, ¿no? Como que no es cualquier humor, es un humor que incomoda mucho, ¿no? Y eso, no sé si cada conflicto por escena, digamos, por momento lo fueron eligiendo conscientemente así o se fue dando en el estilo. Y lo segundo era una pregunta por el diseño teatral que me distrajo un poco porque es un mobiliario de clase media noventero, medio decadente, como de telas compradas en Independencia, ¿no? Como medio... Entonces, pero es como de una casa burguesa, entonces creo que ahí hay una opción, obvio, hay una opción en cada cosa que se hace, entonces digo, ¿por qué optaron por esa paleta de colores y por ese diseño que es como, no sé, el comedor, por ejemplo, es muy un diseño de comedores que le enseñaron a hacer en la cárcel a los presos en los 90, entonces las familias de clase media, todos tuvimos ese comedor, entonces como eso. Ya. No sé, pues. En relación a lo del humor que también decías tú, yo creo que el tema es que está basado en una problemática. O sea, que el humor, lo que jugamos como humor es un problema.
Entonces eso es lo que yo creo que hace dividir al público entre reírse o realmente resistirse a esa risa. También pasa como en las otras obras, que en el fondo yo creo que va de la mano como problematizar los temas, en vez de decir apuntar o politizarse sobre algo. Yo creo que nosotros en esta obra o durante, digamos, todo nuestro ejercicio como compañía hemos abierto temas como para ponerlos en problemática. Y que de eso construimos como un humor horror, no sé cómo llamarlo de otra manera, como que las dos cosas están sucediendo a la vez. Eso en relación al humor. Muchas gracias. Bueno, en relación al diseño hay varias búsquedas. O sea, la primera era, en esta obra se nos pidió también como de dirección que el espacio fuera un poco más cercano a un realismo que las otras obras que, o sea, algunas de las que vieron eran más sintéticas o no sé. Y ahí yo creo que nosotros como que estuvimos buscando en esa dificultad un sistema estético, un conjunto como de muebles o de imágenes que nos pudieran hablar de un espectro amplio como de una clase media que podría ser alta o baja o media, o que por un lado como que pudiera identificar a un amplio número de personas, como que hay muchas personas que por ejemplo, incluso desde la actuación, a veces en conversatorios nos han dicho como ellos son iguales a mis primos, no sé, o son como y como que la búsqueda, por ejemplo, actoral es súper como desde una neutralidad, y creo que el diseño es algo parecido, como tratamos de hacer algo que podría ser un link de cualquier ciudad de Chile, al mismo tiempo podría ser, no sé si está bien logrado o no, pero como que podría ser más pituco o menos pituco, más clase media o no. Y por eso elegimos como esta paleta como de colores muy fomes, neutrales, que ahora me hace sentido como que en esa crítica que hacen, por ejemplo, los venezolanos respecto a Chile, que es un país como muy fome y como apagado. Como que teníamos esa idea de crear como una especie de neutralidad, no sé, de una clase media que uno podría como reconocer, y al mismo tiempo como también hacerse una pregunta, como ser enigmática, no sé. No sé si la respondí tanto, pero esa es un poco la búsqueda. No te puedo dejar de nuevo con las manos arriba. Hola. Sí, ya he venido varias veces y todos mis amigos saben que estoy obsesionada y enamorada de esta compañía. Y cada vez que, o sea, la verdad que todas las obras me ha llamado mucho la atención algo que en el conversatorio pasado preguntaron, y que era sobre si está bien o mal reírse por cosas tan horroríficas, digamos. Y yo en verdad quería como manifestarles mi enamoramiento, pero además mi fascinación por ese tipo de humor, porque yo creo que lo que genera más bien es como un alivio. Porque en el día a día estamos permanentemente como aceptando ese horror, po. O sea, todos sabemos que esas cosas pasan y ustedes dicen, ok, ¿cachai? Como en verdad nosotros decimos un largo ok todos los días al aceptar que existan estas problemáticas con las otredades. Y por eso me parece como un alivio en el fondo, como que resuelve el cinismo en un segundo. Ese cinismo que en realidad siempre tenemos, digamos. Y lo otro, una pregunta era si es que no quieren que exista moralidad, o sea, obviamente la tensionan permanentemente, pero se ha discutido como cuán intensamente se ha discutido respecto de que el público no se lleve una moraleja, por así decirlo, como cómo evitar que nosotros pensemos que nos están enseñando algo. O sea, por favor, ¿tú quieres decir algo? No, pero, pero puedo hablar. Yo creo que eso último que dijiste es súper difícil y es complejo, porque también uno al construir la obra intenta buscar como una moraleja o como qué es lo que estamos realmente diciendo, y si bien hay una tesis en el comienzo, creo que la dramaturgia y desde donde se aborda el diseño y la actuación también se abre
ahí, se dedica como más a abrir esa tesis y esa problemática, más que a tratar de buscar como nuevas tesis que sean absolutas o como nuevas verdades que puedan instalarse, que podamos compartir. Creo que, muy al contrario, estas obras por lo general nos generan como más problemas y discusión, ¿cachai? Como nos abren nuevas preguntas y también empieza a pasar algo que como que en la misma obra, al menos desde lo intérprete, también hay nuevos textos que vuelven a surgir y que vuelven a aparecer como una nueva problemática según la época en que la demos, el lugar en el que estemos, el público que esté viéndonos, el momento en que estemos como compañía o como personalmente. La obra vuelve a abordar las problemáticas, pero siempre abriéndolas, y eso creo que depende caleta de, bueno, del fenómeno teatral y como del esto que es presencial, digamos. Y eso, creo que no sé si hay como tanto un afán como de llegar a que ustedes entiendan que hay como una moraleja, digamos. Bueno, yo le sumaría dos cosas, que una es que yo creo que hay una especie de idea que es como, por ejemplo, como la que está en el turismo, por ejemplo, que hay gente que dice, oye, quiero ir a Cuba, pero no quiero estar en Cuba, quiero ir a Kenia, pero no quiero visitar Kenia. Y en el fondo eso es como, quiero vivir este fetiche de este lugar sin todas las complejidades, los antagonismos y la discusión que requiere habitar eso y encontrarse con esa experiencia. Digamos, el turismo tiene como la fantasía de generarte una experiencia sin conflicto y sin antagonismo, sin que tengas que ver básicamente cómo se construye la perla. Y yo creo que con la Andreina siempre discutimos que cuando estamos pensando obra es la idea de construir un problema. La idea de cuando vemos el problema es como cuando vemos el bosque que debería tener la obra. Y con la Andreina también esto lo hemos discutido muchas veces, que igual tenemos una posición crítica sobre estos tiempos respecto al tema de discutir, que generalmente creemos que hay muchas ganas de tener posturas y queremos que nuestras posturas sean radicales, pero no queremos que nuestras discusiones sean radicales a veces. Y entonces eso nos hace pensar a veces que quizás nos interesa mucho más que la obra lleve a la posibilidad como de que tú salgas de la obra a discutir, más que justamente a llegar como con esa como postura hecha que permite decir como, esta es la premisa que yo puedo repetir al salir de esta obra. Sino que en el fondo es como una discusión compleja y siempre pensamos que hacer esta obra nos permite tener discusiones que quizás no podríamos tener justamente hoy en la vida porque fracasaríamos, digamos, no nos iría bien teniendo esta conversación tal vez un domingo en un almuerzo familiar, no sé. Digamos, entonces la obra nos permite ese espacio. Bueno, muchas gracias por venir, por quedarse. Estamos en el tiempo, pero ya, vamos, la última. Voy a quedar sin... Ya, así cortito. Bueno, felicitaciones también por... Me uno a las felicitaciones acá a todo el equipo, estuvo genial. Tiene una pregunta para Marcela, que te he visto en varias obras, Estado Vegetal, como Guardias en Piedra, y creo que ninguna te he visto hacer solo un personaje. Entonces te quería preguntar cómo es para ti como actriz hacer varios personajes en una sola obra, y como qué requiere de ti como actriz lograr eso. Claro, aquí efectivamente soy una actriz felizmente invitada a participar del lenguaje de esta compañía, de cómo se lenguajean las problemáticas que se recogen como interés. Claro, son concentraciones completamente distintas. Acá tú cachai que, no sé si ustedes cachan más o menos el lenguaje, que hay una cosa rítmica, hay una cosa un poco de temperatura, desde dónde se asumen las emociones o no, cómo se enfrían o se congelan ciertos, digamos, cómo se neutralizan ciertos como aspectos como orgánicos, ¿cachai? Como que se esquematizan. Me costó mucho entrar en ese ritmo que en el fondo
da una opinión muy fuertemente de cómo se asume, ¿no? Y nada, claro, son cada obra en sí misma son naturalezas distintas y nosotros como intérpretes somos una materia, que a veces somos líquidos, sólidos, gaseosos. Y así, creo que nada, quiero aprovechar de decirle a la compañía que estoy muy encantada de esta invitación y que en realidad esto que se triza a través de este lenguaje, que se expone, que no se resuelve, que nos deja de alguna forma mirándonos entre nosotros mismos siempre con esta pregunta, ¿no? De cómo se hacen las cosas bien o cómo no se hacen mal, creo que es liberador. Es liberador sentir que no hay un bien o un mal, ¿no? Que simplemente es una cosa que sucede. Entiendo que hay mucho dolor de deudas históricas que están pendientes, ¿no? Y cómo se hace justicia a través de gestos reparatorios o cómo simplemente se incluye el problema y nos revolcamos siempre en el mismo barro problemático. Es idiosincrático, es identitario y nada, un abrazo para todos. No, pero justo iba a hablar de eso, como de cómo, ya que la otra obra también es como primos y llega la gente del trabajo, gente de una como presentación y hablan del extranjero que mató a alguien, y acá como este grupo de hermanos de la nueva. Entonces justo iba a preguntar por esa adaptación a los ritmos de una compañía en donde en los conversatorios también contaron como de que esa improvisación es súper valiosa, cómo se entra en eso, pero creo que ya me doy por respondido igual, sí, por el tiempo. Igual creo que todas las construcciones de las obras han sido diferentes. Lo de los bárbaros, creo que eso lo hablamos en Los Bárbaros, que fue más con improvisación. Luego en Tu Amarás fue más una mixtura, como más, creo que el Pablo Glandreina llegaron con más material y tuvimos como un proceso de investigación que fue como súper en residencias, entonces fue como más programado y como limitado en su tiempo. Pero también como más profundo, porque como son residencias uno se va como 2 semanas solamente a hacer eso. Y Temis, como tuvimos también la pandemia, el texto llegó antes. No alcanzamos a improvisar, no tuvimos ese espacio, y si bien obviamente el Pablo Glandreina van arreglando cosas luego de que vamos montando y que van entendiendo, yo diría que Temis es como una obra que no tuvo todo ese proceso previo. No sé si tú querías agregar. No. Sí. Ya, ahora sí, chicos, muy buenas noches. Recomiéndenla, nos quedan solamente 3 funciones. Muchas gracias por estar.